A partir de este periodo se consideraba que comenzaron a moverse hacia el sur y establecerse hasta el Valle de México. La palabra chichimeca se considera de origen náhuatl. Su etimología no es de todo clara debido a los giros y sentidos que adquiere su traducción literaria. Las 4 naciones principales de los chichimecas eran los pames, guamares, zacatecos y huachichiles. Estos dos últimos a diferencia de tucuexec, caxa, anes, tezol, coca, sausas y huaxabanes. Los chichimecas se extendían al norte desde Querétaro hasta Saltillo y de Guanajuato a México hasta San Luis Potosí. Vivían en comunidades sin delimitación fija, por lo que constantemente entraban en conflicto en otros grupos, principalmente a causa de los alimentos. La cultura posee gran cantidad de pueblos y etnias que dotan el territorio de una gran variedad de culturas, siendo 4 grupos principales: zapotecos, guayares y chichihuiles. La palabra chichimeca se refiere a conjuntos de pueblos que, si bien tenían rasgos culturales similares, no mantenían una unidad étnica ni lingüística propiamente. Presumiblemente los chichimecas hablan de lenguas autoaztecas, probablemente cascanes, tuexques, zacatecos y huachichiles y otomangueas, con seguridad pames principalmente, aunque es difícil debido a la escasez de los testimonios lingüísticos de los diferentes grupos. La educación de los chichimecas era algo normal, cosas de la vida diaria. Era espontánea y por lo tanto aprendían por simple imitación. La historia nos dice que en este pueblo todos gozaban de los mismos derechos y por consecuencia se puede decir que eran iguales. Los varones llevaban el alimento a la casa. Al niño lo educaban de forma activa en todas las funciones de su tribu. Aprendían a cazar, a defenderse, la actividad física era elemental en resistencia y velocidad. Aprendían a cuidar a sus mujeres. Las niñas de este pueblo chichimeca aprendieron el uso de todos los enseres domésticos, preparaban los alimentos, a criar y a cuidar a sus hijos. El pueblo chichimeca era educado para aprender haciendo, es decir, así era su educación muy práctica y realista para el mundo que se vivía. No era necesario aprender todo, solo lo que les ayudara a resolver y atender sus necesidades. Era una educación global e integral, porque se entendía lo intelectual, lo físico, lo mental y lo social, lo religioso. Los pueblos chichimecas estaban compuestos por tribus. Lo que conocemos de estas tribus es lo que el fraile Antonio Tello Crista de las evangelizaciones de los territorios chichimecos. Se instalaron en los territorios del Teúl, Chipila y Aguascalientes. Religión. La religión de la cultura chichimeca se caracterizó por ser tribus bárbaras, pero tenían ideas sanas como es la monogamía. Esto quiere decir que es un culto religioso sin sangre, a pesar de que su vida como cazadores y guerreros con habilidades de combates. Cree que dicha cultura procedía de Naoa, quien fue adquirida al estar cerca de otros pueblos, quienes también heredaron las creencias religiosas pero se debilitaron y tuvo un descenso. Los dioses de la cultura chichimeca eran los mismos de las otras tribus, a quienes rinden un culto muy sencillo, y en los sacrificios se consideraban como productos de influencias ajenas a su natural modo de ser, en donde determinaron de la decadencia de un pueblo que antes era fuerte y dominante. Las ceremonias se practicaban en centros religiosos que se localizaban en las laderas de montañas. Cuando una persona moría, sus restos eran incinerados y sus cenizas guardadas, pero en algunos casos se llevaba a cabo entierros. Las poblaciones que practicaban agricultura eran comunes los ritos de cosecha, en los que se realizaban danzas sobre el terreno, y el jefe de la tribu esparcía su sangre como forma de bendición. La religión de la cultura chichimeca se caracterizó por ser tribus bárbaras, pero tenían ideas sanas como es la monogamia. Culturalmente, hablando de decir que estos pueblos no nos han legado grandes construcciones, como algunos de sus coetáneos, vivían en cuevas o en chozas de hojas de palma. La pintura tampoco la desarrollaron en gran medida. Así solo han aparecido petroglifos y pictogramas compuestos casi en su totalidad de signos, muchos de ellos abstractos e incomprensibles y con abundante referencia a temas esotéricos. Los chichimecas tampoco desarrollaron ningún tipo de escultura debido a su nomadismo. Las pocas pinturas, petroglifos y pictogramas que hay se encuentran en cuevas, barrancos, riscos, peñas, etc. Los signos pueden bien representar a sus dioses, animales o escenas de la vida cotidiana, pero muchas de ellas son abstractas e incomprensibles. Algunas de las pinturas se encuentran al oriente del Valle de Aguascalientes hasta Pinos, Ciniega de Mata y Loreto. Muchas de ellas pinturas fueron tapadas o borradas por algunos evangelistas, quienes taparon las pinturas con cal y en ellas pusieron símbolos cristianos, tal como sucedió en las cuevas de Villa García, Zacatecas. Las fiestas o mitotes eran frecuentes y se usaban para planear guerras o ataques para reconciliarse con grupos enemigos o simplemente por gusto. En las fiestas la comida y la bebida eran abundantes, puesto que las preparaban con tiempo. Sus instrumentos musicales no eran muy variados, apenas tocaban unas sonajas hechas con calabazas con muchas perforaciones.
y piedrecitas de hormiguero. Otro instrumento era un trozo de palo al que hacían rayas o ranuras profundas y al tallarlas producían un sonido agradable. También usaban flautas de carrizo. Elaboraron cobijas de lana con entretejido de figuras artísticas hechas a mano, jorongos, ruanas y capas, chambritas, suéter y otras prendas de vestir en tejido de acrilán. En la comunidad de Pozos existen artesanos que fabrican artículos de latón y vidrio, así como instrumentos musicales autóctonos como teponaxtles, flautas, vihuelas, requintos y bellos trabajos de carpintería.